Buenos días, público veedor. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Giancarlo Suárez, estudiante de la carrera de Minas, perteneciente al sexto semestre. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el algoritmo de Lerch-Grossman y icono flotante. Como introducción dentro de nuestro tema tenemos que cada vez la evaluación económica, ya sea de un macizo rocoso, de una matriz rocosa, de una roca mineral, es una tarea muy difícil, ya que se ve complicada enfrentarlo por la mayoría de los ingenieros en minas al momento de realizar un planeamiento adecuado en la secuencia de extracción y proceso de los límites de la explotación del mismo material que se va a generar dentro de un proyecto minero. Puesto que para que esto se haga necesario, se debe conocer las variables posibles para poder realizar una predicción del beneficio de la extracción con un buen nivel de confianza. Esto quiere decir que debemos determinar qué cantidad podremos extraer de nuestro yacimiento. Existen distintos métodos para evaluar estas variables, en donde en este preci la intención es, con la aplicación del algoritmo de Les-Grossman y del cono flotante en un depósito hipotético, se generará un pit óptimo estableciendo los límites en el cual se maximizan los ingresos y definiendo la secuencia de extracción del material, en donde como PIT entendemos que es un método de la explotación usado en minería a cielo abierto, el cual realiza un banqueo descendente y se forma una pirámide circular hacia cierta profundidad, lo cual se utiliza en yacimientos masivos o de capas inclinadas. Bien. Ya. Como desarrollo dentro de nuestro tema hipotético, tenemos que debido a que uno de los parámetros más importantes dentro del diseño de una explotación a cielo abierto es la definición de los límites físicos de la explotación, los cuales en estos métodos son usados a través de programas o softwares, lo cual simulan y optimizan de mayor distribución, se encuentran distribuidos en el mundo. Ya, los cuales estos algoritmos son llevados a la plataforma de Excel, de Microsoft Excel, como la conocemos, en donde para que el algoritmo de Lerch-Grossman, las herramientas SURPA y UPL no van a tener grandes diferencias cuantitativas en cuanto a lo que se refiere a la cantidad de bloques a minar y ganancias netas se refiere. Bien. Lerch-Grossman. Este algoritmo de programación dinámica fue demostrado en el diseño de la configuración óptima de bloques para ser removidos en una sección transversal bidimensional, que quiere decir en 2D, tomando una sección transversal 2D de un modelo de bloques y las restricciones de ángulo de pared final definidas, en cual este algoritmo procede calculando la masa de la columna de valores originales de bloques para cada tipo de bloque, en donde este valor de la suma de la columna va a representar un valor acumulativo, realizando una extracción de una sola columna vertical desde la parte posterior hasta la parte inferior. Después de esto se asigna cada columna por columna, iniciando desde cualquier punto final de una columna de la sección transversal un valor de pi representando el máximo valor del pi potencial, en este caso de 2D, que es computarizado. Bien. En donde este valor de pi va a ser calculado de la suma de los valores de cada bloque y columna, en donde el valor predeterminado del pi de un bloque adyacente a la columna previa, en donde el nuevo valor de la contribución máximo posible del inicial fin de una columna para una que contenga cualquier pi de 2D va a ser posible, ya que va a contener un bloque en su contorno. Bien, la aproximación a la programación dinámica originalmente definida por Lerch-Grossman en 1965 es capaz de generar el contorno óptimo del pi mediante secciones transversales en 2D,
De igual manera, puede ralentizar o sugerir una geometría de pi 3D, la cual va a ser determinada a través de unir las líneas de la geometría determinada por múltiples secciones transversales a través del pi. Bien, en donde una verdadera optimización puede ser no obtenida por el ensamble de estas secciones transversales 2D, lo que generalmente la vamos a encontrar en el límite de un ángulo final de pi. En donde decimos que el UEPL es un programa macro de Excel diseñado para calcular el límite pi final para minería a cielo abierto. Mediante este programa se permite la generación de los límites pi óptimos con los algoritmos de Lerch-Rodman y cono flotante. Bien. La aplicación de la teoría gráfica para el diseño de límites de pi fue creativamente introducido por Lerch-Rodman, como ya mencionamos, en 1965. En donde el modelo del algoritmo va a integrar problemas 0-1 dentro de la red de ramificaciones, en donde los vértices van a ser equivalentes a bloques minados y los arcos direccionados impuestos van a representar las limitaciones de la pendiente del pi. Ya. En donde Lerch y Groman reconocieron que el pi final es un problema de determinación del cierre de una gráfica con una masa total máxima, en donde este algoritmo va a iniciar por cada vértice dentro de cada categoría de modo positivo o negativo dependiendo el valor de cada bloque. Positivo refiere al potencial MENA, el valor que nos interesa, y negativo al estéreo, material que va a ser desechado en los escombros, en donde los arcos direccionados son generados para representar las limitaciones de la pendiente de un nodo positivo a su nodo negativo superpuesto. Bien. Como podemos observar en la presente imagen, tenemos un PIT final del Lerch-Rodman usando UPL, como ya mencionábamos, un programa de Excel con datos exportados a AutoCAD. En la siguiente imagen podemos observar un pi óptimo de Lerch-Rodman usando SURPA. En cambio, en esta imagen podemos ver un perfil de norte a sur y de este a oeste con un pi óptimo de Lerch-Rodman, en donde diferenciamos un SURPA versus UEPL. Ya. En cono flotante. Este método de cono flotante es una de las técnicas más ampliamente aceptadas en el diseño de los límites finales de un PIT, porque es de rápida ejecución, veloz y de fácil conceptualización. La programación lógica incluida es empleada después del método convencional de secciones transversales. Por ende, se procede a utilizar un llamado punto de equilibrio en una determinada radio de área. Bien, en donde la principal diferencia con términos manuales es que esta va a utilizar el concepto de cono flotante en 3 dimensiones, que va a corresponder a alto, anchura y profundidad, para remover incrementos en lugar de secciones verticales para generar la geometría final del pi. Un pi es generado y analizado mediante la construcción de una forma cónica en dirección inversa y movimiento su vértice de bloque de una mena a otra. Ya. Entonces, donde la forma del cono va a ser definida de tal manera que se acate, esté conforme con las definiciones dependientes de cada diseño del pi en las diferentes áreas de nuestro depósito, en donde con la ayuda del computador se va a utilizar la generación de configuraciones cónicas de 3D y en el cálculo de valor neto a cada cono mediante la suma de valores de todos los bloques de mena y estéril encerrados dentro del cono. Finalmente, un límite 3D del pi es obtenido mediante la remoción del frustum de todos los conos con valor neto positivo, en donde este método de cono flotante es importante y fundamental y también restrictivo debido a la gran cantidad de esfuerzo computacional que se requiere. Por ende, necesitamos gran relevancia en el CPU, en el RAM de nuestro computador, de igual manera en disco duro y otros programas que acaten y nos puedan correr de la mejor manera este programa.
La determinación de un soporte mutuo entre conos solapados no va a ser usualmente requerida debido a que usan más implementaciones del algoritmo de cono flotante, en donde este método va a terminar cuando las interacciones después de los conos que tengan sus vértices localizados en todos los bloques de la mena positivos hayan sido evaluados. Por esta razón, este método de cono flotante muchas veces falla para generar verdaderos límites finales del pi, en donde un intento por considerar el soporte mutuo entre casos técnicas más eficientes van a aplicar sofisticaciones en cuanto a programaciones matemáticas, además de la aplicación de sistemas conceptuales de análisis que han sido desarrollados. Como podemos observar en la presente imagen, de igual modo, en este caso observamos el PIT final de cono flotante usando UEPL, que son datos exportados de AutoCAD. En la posterior imagen podemos observar un PIT óptimo de cono flotante usando SupraVision. Y en la presente imagen podemos ver un perfil de norte a sur, en donde norte a sur se refiere en la primera imagen, la parte posterior, y de este a oeste en la parte inferior, como denotamos como B, en donde tenemos el PIT con cono flotante en Surpa versus UEPL. Bien, en cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo investigativo, podemos concluir que el método de cono flotante, aunque es relativamente fácil de comprender y aplicar, también es bastante rígido en sus resultados, puesto que tiene un nivel de flexibilidad muy bajo, lo cual no funciona adecuadamente en geologías con distribuciones físicas y químicas irregulares representadas en los valores de los bloques. De igual manera, la macro UEPL muestra mejor desempeño en cuanto a los resultados cuantitativos cuando es aplicada con el algoritmo de Lerner-Rollman, debido a que este método es menos restrictivo que el algoritmo de cono flotante, como ya mencionamos. Este requiere de mucha capacidad en cuanto a nuestro computador. Si bien en la planificación minera existe una variedad de criterios para definir el pi final, se ha podido comprobar que a partir de una misma metodología de trabajo, en cada uno de los software el resultado de definición de pi final va a cambiar a pesar de que en todos los casos ocupan conceptualmente el mismo algoritmo de Lerner-Rollman. Como ya podemos observar, este método de pi utilizado en la explotación minera a cielo abierto especialmente, en el cual se realiza el banqueo descendente, de Lerner-Rollman va a referirse a una simulación en 2D, mientras que cono flotante se refiere a una simulación en 3D. Ya. En cuanto a la bibliografía, las referencias que hemos podido consultar, tenemos las siguientes. Si por alguna razón desean averiguar, mejorar o buscar más información acerca de este tema. Ya, como una discusión personal, puedo decir que todas las operaciones mineras, en este caso estamos denotando operaciones mineras a cielo abierto, con estos procesos de PIT podemos ofrecer grandes ventajas sobre la minería tradicional, siendo las principales la seguridad de los trabajadores y la rentabilidad que estos dispongan, ya que desde principios del siglo XX se ha impuesto este tipo de explotación, dado que los yacimientos de alta ley están casi agotados, en donde la premisa principal para ser explotados por este método que tiene estos tipos de yacimiento es el gran volumen y cierta mínima baja ley, lo que en nuestros días se le reconoce como mega minería, por lo cual se va a requerir del movimiento de grandes masas de roca, procesos de miles de toneladas de trituración y separación de minerales para poder obtener una extracción mineral en forma económica, en donde en todos lados del mundo, en todas las partes del mismo, se explota actualmente las minas a cielo abierto, que constituyen más del 90% de las minas activas. Eso sería todo en cuanto a lo que puedo concluir sobre el algoritmo de Lerner-Rollman y cono flotante.
espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.